Para quien no me conozca, me llamo Moisés. Soy un siervo inútil, torpe, así me considero, pero enviado de parte del Señor. Y bueno, yo, el pastor, estuvimos hablando hace una semana y pico, me decía, vente para acá, y obediente al siervo del Señor, pues aquí estoy. Amén. He venido con mi esposa, con mis 2 niñas, con Jonathan, que es mi cuñado, y mi hermana Lucía. Sin olvidarnos también de la pequeña Manuela, que también está con nosotros. Amén. ¿Me permiten compartir la palabra del Señor? Es un privilegio para mí. Siempre lo digo, me siento tan pequeño en este púlpito en el cual se predica tanta verdad. Amén. Que creo que cualquiera de los que están aquí podrían hacerlo mejor que yo. Por supuesto que sí. Pero hoy al Señor le ha placido que sea yo el portador de la palabra. Amén. ¿Me permiten? Voy a coger el ordenador. Se me ha roto la tablet y he tenido que coger este pedazo de ordenador que se le acaba la batería. Por eso lo tengo que tener enchufado. Amén. Sí, funciona. Amén. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 17. Búsquenlo porque antes de leerlo, quiero ponerlo en contexto. Yo me siento de casa, ¿eh? No sé si os caigo bien o os caigo mal, pero yo pertenezco a la Iglesia del Camino. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Saben qué? Yo creo que el Señor sigue hablando. El problema es que hay muchas Biblias cerradas. Amén. Pero yo creo que el Señor sigue hablando. Y cuando el pastor me decía, vente para acá, al saber el compromiso tan grande con la Iglesia del Señor, el Señor me levanta a las 4:30 y me pongo a buscarle y hay un mensaje constante en mi corazón en el cual fui embriagado de Él, llenado de Él, y créanselo, se lo decía al pastor, él tiene conocimiento de ello, he sido tentado a cambiarlo varias veces, pero el Señor no ha querido. Amén. Hechos capítulo 17. Mire, en la congregación donde yo asisto, soy el pastor de la iglesia, hemos entendido que lo principal de la predicación es lo que se lee escrito. Amén. Y hemos entendido, pastor, que la Biblia se amplifica, no sé si está bien dicha esta palabra, cuando la lees en su contexto. Amén. Entonces, cuando la lees en su contexto, la Biblia coge mucha más fuerza, somos más, tenemos más bendición del Señor, y créanselo que es como si se amplificara. Por eso, antes de leer el texto, yo quiero ponerles en contexto de lo que está pasando. Amén. Tengo un mensaje súper sencillo y se lo comunicaba al pastor, digo, es el Señor que ha querido que predique el mensaje, porque yo considero a la Iglesia del Camino una iglesia madura. Amén. Pero creo que a veces el Señor nos tiene que tirar un poquito hacia abajo y volvamos a los principios. Amén. Hace poquito vamos a hacer bautismos allí en la congregación y hemos predicado mucho del bautismo, pero el otro día justamente cuando lo predicaba a los hermanos me llenaba de gozo. Amén. Porque a veces en lo sencillo el Señor nos habla. Amén. Me dejan unos minutos para hablarles, ministrarles, y creo que se van a quedar con ello. Amén. El contexto de lo que vamos a leer. Amén. Pues prácticamente el contexto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 15, y les voy a redactar muchos, si quieren lo tengo en la pantalla. Amén. No hace falta que lo busquen, me gustaría que se quedaran con sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 17, que leeremos del 1 al 6 y prácticamente tocaremos algunos versos de todo el capítulo. Voy demasiado deprisa. Amén. Bueno, pues el contexto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 15, en el verso 1, en el cual
Pablo y Bernabé, dice que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los nuevos creyentes, a los gentiles, que se tenían que circuncidar y guardar el rito, circuncidar conforme al rito de Moisés, para poder ser salvos. Amén. Y Pablo y Bernabé tuvieron lo tienen todo ahí, tuvieron una discusión y contienda, dice, no pequeña con ellos. ¿Y qué hicieron? Pues tratar este asunto en Jerusalén con los apóstoles y algunos ancianos. Amén. Y cuando llegan a Jerusalén, dice el verso 6, creo que lo tengo aquí, dice el verso 6, aleluya, que reuniéndose los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto que estaban tratando, una vez que han escuchado lo que Pedro ha explicado, que por boca suya los gentiles habían recibido al Espíritu Santo, también habían escuchado las maravillas que había hecho el Señor por medio del apóstol Pablo, Santiago se pone en pie y empieza a juzgar lo que es el asunto. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y empieza a juzgarlo y escriben una carta, hermanos míos, en el cual juzgan y exponen de que los gentiles deben de guardarse, apartarse de ahogados, de sangre y de fornicación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una carta, se la entregan a Pablo, ¿para qué? Para que la llevaran a esas iglesias que habían confirmado, para que sean confortados con este mandamiento. Está ahí bien, ¿verdad? Pues si podemos contemplar aquí, estar aquí lo que es el concilio en Jerusalén, y tienen que subir a Antioquía. Creo que he calculado y hay como 700 kilómetros, hermanos míos. Yo desde Madrid hasta aquí hay 600 y pico, y en coche se va muy bien. Y si vienes en ave, genial, y en avión también se va muy bien. Pero andando, hermanos míos, tiene que ser una tortura, ¿verdad? Con un solo propósito, hermanos míos. ¿Saben cuál? Predicar el Evangelio. Predicar 700 kilómetros para predicar el Evangelio, así con que sale Pablo, Silas, Bernabé, y creo que era Judas, aquel que se llamaba Barsabás. Amén. Hacen como 700 kilómetros para confirmar lo que los apóstoles y los ancianos, por medio del Espíritu Santo, amén, para confirmar los mandatos que se habían juzgado en ese concilio. Amén. Y bueno, y en Hechos capítulo 16, les estoy poniendo en contexto, hermanos míos. En Hechos capítulo 16, en ese viaje misionero, se encuentran con un joven llamado Timoteo. Le circuncidan porque su madre era judía y su padre era griego, como todos saben. Siguen predicando la palabra del Señor, y en el capítulo 16 también nos ponemos en contexto que en ese mismo viaje es cuando predican en Filipos. ¿Amén? Es cuando el apóstol Pablo, viendo unas mujeres, les predica el Evangelio, entre ellas Lidia, reciben la palabra del Señor. Lidia le pide que reposen en su casa, ellos acceden a ello. Voy muy deprisa porque el mensaje es ponerles en contexto. Se quedan allí y dice que en el día yendo para la oración, hay una jovencita que sale a su encuentro y les empieza a elogiar, hermanos míos, fíjense, empieza a decir, estos son siervos del Dios Altísimo que predican el mensaje de salvación. Fíjense lo que estaba diciendo. Pero varios días diciéndolo, a Pablo le es molesto. Amén. Porque ¿saben qué? Los halagos del diablo a un cristiano no los tiene que llevar hacia arriba. Tenemos que aprender, hermanos míos, a separarnos, hermanos míos, de aquello que al Señor no le agrada, por muy halagoso que sea. Amén. Amén. Bueno, y expulsan el demonio que tenía esa jovencita de adivinación, y cuando llega a sus amos, denuncian a Pablo. Bueno, como todos saben, lo llevan ante el concilio, de allí le llevan a las autoridades, les pegan un palizón, dicen que les azotan mucho, hermanos míos, les azotaron mucho, les meten en la celda de más adentro, famoso texto, estando
ensangrentados seguramente a causa de los azotes, deciden cantar himnos al Señor. Fíjense, todo esto por predicar la palabra del Señor y por llevar el mensaje de la palabra del Señor. No creo que cantaran Teosisquetón para machacar en la cabeza al diablo. Dice la palabra del Señor que cantaban himnos. Cantaban himnos. Y cantar himnos seguramente cantaban salmos. Y aleluya, gloria tenga el nombre del Señor, porque por medio de esa alabanza los presos creyeron. Fíjense que creyeron, que se abrió, dice que hubo un de repente, se abrió la cárcel y el mismo carcelero de Filipos se quería quitar la vida. A lo que va Pablo le dice, no te quites la vida, predican el evangelio. Fíjense, predicar. Le predican al carcelero de Filipos, cree, también van a su casa, cree toda su familia, se bautizan, hermanos míos, y nos encontramos en esa escena, Pablo, Bernabé, Silas saliendo de Filipos a causa de la predicación del evangelio. Y ese es el contexto de lo que vamos a leer hoy. Amén. Vienen prácticamente desde aquí, hermanos míos, van para Antioquía, han leído la carta, deciden predicar el evangelio y están aquí. Si no me ha engañado Wikipedia, más de 2.200 kilómetros, hermanos míos, predicando la palabra del Señor. Amén. Ya puestos en contexto general, ya podemos abrazar un poquito más lo que se va a leer esta tarde. Amén. Ya podemos visualizar, imaginar lo que hoy vamos a leer. Amén. Así con que leemos el capítulo 17, amén, de los versos que habíamos dictado al principio. Y dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónicas, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, fíjense, como acostumbraba. ¿Estamos acostumbrados a predicar? Predicar no solamente es en el púlpito, predicar es a todo tiempo. Amén. Que como acostumbraba, fue a ellos, normal, primeramente a los judíos. Dice que estuvo allí por 3 días de reposo predicando y discutiendo con ellos. Dice el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, al quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Dice, y algunos de ellos creyeron. Cuando dice algunos de ellos creyeron, se está dirigiendo a los judíos, algunos, y cuando hablo de algunos, la palabra sería pocos. Pocos judíos creyeron, amén. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Amén. Y dice el verso 5, entonces los judíos que no creían, amén, teniendo celos, fíjense, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Estaban seguramente en una sinagoga, pero su corazón estaba entenebrecido. Venir a la congregación, hermanos míos, no garantiza ser cristiano. Amén. Y el verso en el cual yo quiero hacer connotación es en el verso 6. Una vez que han ido a la casa de Jasón y no han encontrado a Pablo, no han encontrado a Silas, no han encontrado a Bernabé, fíjense, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, y este es el mensaje: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aleluya. O sea, después de estar predicando por 3 días de reposo en la sinagoga, creyeron pocos judíos, muchos griegos y muchas mujeres piadosas. Y cuando ven lo que está pasando por medio de la predicación, pastor, ¿qué es lo que hacen los judíos? Judaizantes, mejor dicho, podríamos decir, es
formar un escuadrón de hombres malos, una turba, e ir en busca de ellos, ¿para qué? Para matarlos, sacarlos al pueblo, apedrearlos, en fin, no sabemos lo que querían hacer con ellos. Y al no encontrarlos, llevan a Jasón ante las autoridades y le dicen que también están aquí aquellos hombres que trastornan el mundo entero. El mundo entero. Amén. Hombres que trastornan el mundo entero. Y fue cautivado por esta palabra, hermanos míos. Y les quiero lanzar una pregunta y empiezo a predicar, hermanos míos. ¿Qué estamos trastornando? ¿Qué estamos trastornando, hermanos míos? ¿Qué estamos trastornando o a quién estamos trastornando? Amén. Y esto deberían de inscribirlo en su corazón, porque somos llamados, hermanos míos, a trastornar por medio de la palabra del Señor, el mandamiento de ir y predicar al mundo entero, no a la iglesia. Otra vez, hermanos míos, somos llamados a trastornar el mundo por medio de la palabra del Señor, nunca jamás a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de una iglesia bíblica, no una congregación donde se reúnen personas para luego irse a cenar. Estoy hablando de una iglesia bíblica. Somos llamados a trastornar el mundo por medio de la predicación, nunca jamás a trastornar la iglesia del Señor. Amén. ¿Saben qué significa trastornar? Trastornar significa invertir el orden regular de algo, alterar la normalidad, inquietar, perturbar. Hermanos míos, vuelvo a hacer la pregunta: ¿a quién estamos inquietando? ¿A quién estamos perturbando, hermanos míos? ¿A quién estamos invirtiendo el orden? Aleluya. ¿Y saben qué, hermanos míos? La iglesia no es un lugar, como decía Jonathan, la iglesia no es un escenario para mostrar las virtudes de cada uno. No, hermanos míos, eso es trastornar la iglesia. Amén. La iglesia es de dentro hacia afuera. Amén. Entonces, de lo que nos equipa el pastor, en los discipulados, en la enseñanza, eso no es, hermanos míos, para escenificarlo dentro de la congregación, sino para compartirlo fuera, para trastornar el mundo, para invertir por medio de la palabra. Y, hermanos míos, conozco lo que es la doctrina de la gracia, conozco la elección de Dios, conozco también, hermanos míos, la enseñanza de que sabemos que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, pero también creo que somos llamados a ir y predicar el Evangelio. Amén. Invertir el orden, alterar la normalidad, inquietar al mundo, nunca jamás a la iglesia. Amén. Amén. Hoy en día, déjenme sentirme libre, yo me siento de aquí, amén. Hoy en día tenemos más trastornos dentro de las iglesias que fuera. Yo llevo 3 años en Aranjuez y como pastor fuera nunca jamás he tenido un altercado con nadie. Y dentro de la iglesia, y no es porque yo haya querido agredir a alguien o alguien me haya querido agredir a mí, pero ha habido cada trastorno, hermano, dentro de la iglesia, cada alteración, hermanos míos. Debemos de trastornar el mundo, nunca, jamás la iglesia. Hombres y mujeres que quieren trastornar la iglesia por medio de filosofías, de enseñanzas, hermanos míos, y tomó, hermanos míos, mucho respeto al hablar de estos siervos. Michel Sugelén, John Piper, todas estas personas predican para morir, pero, hermanos míos, no se puede trastornar la iglesia por medio de doctrinas. Yo soy de Pablo, yo soy de... No, hermanos míos, eso es trastornar la iglesia. Eso es trastornar la iglesia. Somos llamados a trastornar el mundo por medio de la palabra del Señor. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que Pablo trastornaba el mundo entero. Están aquí los hombres que trastornan el mundo entero. Y de verdad que fui cautivado por esa palabra, trastornar, trastornar. Tal fue el trastorno que los hermanos mayores hicieron en Tesalónicas, que los judíos, si los pillan, los pelan, pastor. ¿Qué trastorno, verdad? Hicieron. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que marcharse de noche, como si fuese corriendo,
Porque fíjense lo que hace la locura de la predicación. Amén. Pero ¿saben qué? Marchando, a ver si lo tengo por aquí, marchando de Filipos, de Tesalónicas, llegaron a Berea. Por la noche llegaron a Berea, ¿y qué pasó? Pues lo mismo de siempre. ¿Qué hicieron? Seguir predicando. Porque los problemas, las cosas que nos pasan, que como decía Johnny, que a veces ni entendemos, eso no evitaba a Pablo de seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Dice que en Berea eran más nobles y creyeron. Amén. Pero fíjense qué trastorno tuvo que haber en Tesalónicas. ¿Qué hicieron desde Tesalónicas hasta Berea, que hay 66 kilómetros? Aquellos judíos que cogieron a personas ociosas y malvadas, se fueron hasta Berea a por Pablo, a por Bernabé, a por Silas. ¿Qué trastorno harían en ellos, verdad? Para desplazarse 66 kilómetros. Amén. ¿Y saben qué? De Berea también tuvieron que salir de noche. Tuvieron que salir de noche en una barca. Amén. Rumbo a Atenas. ¿Y saben qué? Todo esto solo por predicar a Cristo muerto y resucitado. Amén. Solo predicaron a Cristo y a resucitado. Amén. Pero ¿qué tendrá predicar al verdadero Cristo de las Escrituras, hermanos míos? Quizás no perturbamos a veces con el mensaje porque no predicamos al verdadero Cristo. Pero predicar al verdadero Cristo, hermanos míos, perturba. Perturba. Inquieta. Trastorna. Mi vida la trastornó. Invertió el orden. Cambió la manera de pensar. Por eso, ¿a quién estamos trastornando, hermanos míos? Y este es el mensaje. Aleluya. ¿Por qué no trastornamos al mundo? Creo que no es por una falta de conocimiento. Por lo menos en la congregación hay conocimiento más que suficiente para exponer la palabra, amén, para anunciar a Cristo, ¿verdad?, al perdido. No creo que sea por ello, hermanos míos. No es tampoco por orden en nuestras vidas. Creo que el pastor nos ha enseñado que seguir a Cristo también tienes que tener una vida ordenada. Amén. Ni tampoco ignorancia al saber lo que está pasando ahí en la calle. Y déjenme entrar en el ombligo del mensaje, hermanos míos. En primera instancia, creo que no trastornamos el mundo, hermanos míos, por una falta grandiosa de pasión por el evangelismo. Amén. Pasión por el llamado de ir y a predicar a este mundo perdido. Pasión por tener un púlpito en la calle y no en la iglesia. Amén. Pasión por cumplir ese mandamiento que el Señor nos ha dado. Pasión por salir a la calle. Pasión por compartir la palabra del Señor fuera. Y no entre focos, sino entre cámaras, hermanos míos. Es una falta de pasión de salir al perdido. Como he dicho, iglesia es desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Hermanos míos, si usted ha entendido lo que el Señor ha hecho en su vida, debe de compartirlo. Amén. Necesitamos a hombres y mujeres apasionados por el mandato del Señor. Ir y predicar. Ir y predicar, hermanos míos. En segunda instancia, no voy a estar mucho rato, hermanos míos. En segunda instancia, ¿por qué no se trastorna el mundo, hermanos míos? ¿Por qué no llevamos la palabra como Pablo, Silas, Bernabé, trastornaban al mundo? Por otra razón, por una falta de compasión. Primero, por una falta de pasión. Dos, por una falta de compasión. Amén. Tener compasión por el perdido. Amén. ¿Saben? ¿Recuerdan en Marcos capítulo 10? Dice que un joven rico se acerca al Señor, se postra de una rodilla. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice el Señor? Cumple los mandamientos. Y dice, ¿qué dice? Lo he guardado desde mi niñez, desde mi juventud. Desde mi juventud. Hermanos míos, ¿se dan cuenta de este texto? O sea, ha guardado mandamientos
¿Y qué vacío tendría que tener Richard en su interior para cumplir mandamientos y sentirse vacío? ¿Han parado en ese detalle? ¿Y qué le dice el Señor? Fíjense. Y amándolo, teniendo compasión de él, amándole, le dijo, vende todo lo que tienes, ¿qué dice? Dáselo a los pobres y sígueme. Siempre hemos malinterpretado este texto, hermanos míos, porque siempre nos ha predicado, madre mía, es que el listón se lo puso muy alto el Señor, era rico, venderlo todo lo que tenía y dárselo a los pobres costaba mucho. No, el problema no era vender lo que tenía, el problema era seguir a Cristo. El problema era seguir a Cristo, porque seguir a Cristo te cuesta todo. Amén. No podemos decir que somos apasionados por el Señor si no tenemos compasión por el perdido. ¿Lo creen? Es imposible, hermanos míos. Si usted no tiene compasión por el perdido, escuchen esta frase, por favor, quizás usted no haya sido rescatado por el Señor. Si no tenemos pasión por lo que está pasando en el mundo, ¿a dónde va este mundo, hermanos míos? Y ya les he dicho, conozco muy bien, no lo ha predicado muy bien el pastor, lo que es salvación. Amén. ¿Lo creen? Hemos dicho que no trastornamos, no llegamos a este mundo, hermanos míos, no, ¿por qué? Por una falta de pasión, 2, por una falta de compasión, y este es el mensaje, por una falta de sensibilidad. Por una falta de sensibilidad. Lo hablábamos esta mañana, yo y el pastor, nos hemos vuelto, hermanos míos, tan insensibles a todo y a todos, que solo nos interesamos por lo que tenemos cerca. Amén. Tan insensibles. Les pongo un ejemplo, las redes sociales hoy en día, Facebook, Twitter, podemos ver, somos capaces de ver una noticia catastrófica, una persona que se ha matado, una persona que ha hecho esto, en fin, ya conocen las noticias en la actualidad. La vemos y acto seguido una noticia de que alguien está comiendo en un restaurante. Nos hemos vuelto insensibles a lo que está pasando en este mundo, hermanos míos. Recuerdo que el Señor hablaba por parábolas. Y recuerden, hermanos míos, que les hablaba por parábolas y yo creo pensar, hermanos míos, que era por sensibilidad al perdido. Porque como veían, hermanos míos, y no creían, creo que es sensibilidad. Les voy a hablar por parábolas, por compasión, por sensibilidad. Somos insensibles a lo que está aconteciendo en nuestro alrededor. Y fíjense qué sensibilidad tiene Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Fíjense, hermanos míos, dice, verdad digo en Cristo, ¿y qué dice? No miento. Amén. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Está diciendo, o sea, lo que voy a decir, el Espíritu Santo está delante, que no miento. Es lo que quiere decirnos el apóstol Pablo. Dice, que tengo gran tristeza. Fíjense qué sensibilidad. Tengo gran tristeza y continuo dolor, porque desearía yo mismo, ser anatema. Fíjense qué palabra, ¿verdad, pastor? Ser anatema, apartado de Dios, prohibido para Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, según la carne. ¿Se dan cuenta qué sensibilidad? Estamos hablando que los judaizantes habían azotado a Pablo, habían hecho con él un escarnio, y dice, desearía yo mismo ser anatema por amor a ellos. Qué sensibilidad, ¿verdad?, por el perdido. Moisés en el capítulo 32 de Éxodo, creo que también es en el verso 32, igual, dice, réame de ese libro de vida que has escrito, si no perdonas el pecado de tu pueblo. Qué sensibilidad, hermanos míos. Y si se dan cuenta, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo explica que separados de Cristo, que no hay nada que nos pueda separar, mejor dicho, del amor de Cristo. Pero esa sensibilidad con el perdido estaba en la vida de Pablo. Y esa sensibilidad es la que le llevaba a predicar la palabra del Señor. Esa obediencia al Señor, el Señor sensibiliza los corazones. Creo que debemos de sensibilizar el corazón para los perdidos, hermanos. Gloria tenga el nombre del Señor. Fíjense
la sensibilidad de Pablo por los perdidos y hacemos un repaso, que en Filipos ha sido azotado, Samuel. O sea, sus espaldas todavía estarían sangrando. En Tesalónicas ha tenido que salir corriendo por la noche. En Berea ha tenido que salir con una barca de noche porque también vinieron los de Tesalónicas, hermanos míos. Y estando en Atenas, fíjense lo que ocurre. Dice, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, escuche bien, se enardecía. ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Se dan cuenta? O sea, ha sido azotado, ha sido echado de Tesalónicas, ha sido también echado de Berea, pero llega a Atenas y su espíritu se vuelve sensible a ver el pecado que había en esa ciudad. Amén. Amén. Insensible muchas veces con lo que está pasando. Insensibles en lo que está ocurriendo. Gloria tenga el nombre del Señor. Insensibles. Hay, hermanos míos, una historia que conmovió mi corazón. Había un hombre llamado, no sé si lo tengo, sí, Kevin Carter. ¿Conocen a alguien la historia de este hombre? Se la explico yo. Les pongo en contexto. Este hombre era un fotógrafo, más bien periodista, que se dedicaba a hacer fotos para mostrar una realidad. E iba por donde había guerra, Richard, y echaba fotos a un niño, por ejemplo, que le habían dado un disparo. Y lo captaba. Iba a donde había, no sé, un problema y alguien que había sufrido una herida mortal, le echaba una foto y lo llevaba, lo enmarcaban, lo vendía a revistas. Pero una de las veces viajó a África. Una vez de las veces que viajó a África y veo muchas enfermedades que estaba pasando África, muchas necesidades. Dice que en el último día, Richard, de su viaje, captó y mirando al horizonte, vio una niña, hermanos míos, desnutrida, con su estómago, su tripa hinchada de la desnutrición. Pero mirando alrededor, encontró que cerca de la niña había un buitre. Aquí la tenéis la imagen. ¡Aleluya! ¿Saben lo que hizo este hombre? Este hombre, cuando vio la escena, cogió su cámara, Mariano, y captó la imagen. Captó la imagen, se fue a los Estados Unidos, que era donde él llevaba el periodismo, y esa foto viajó por todas las revistas, salió en todos los telediarios, hermanos míos, no sé si se acuerdan, creo que fue por el 90 y pico, hermanos míos, y salió en todos los sitios, en las mayores revistas, y creo que hay un concurso, algo así, de las mejores fotografías, creo que es el Pulitzer, muy bien, pastor. No el boliche, el Pulitzer. O sea, si les digo la verdad, cuando hacía el mensaje quería recordar el nombre y memorizaba el nombre con boliche. Amén. El premio Pulitzer. Y ganó el premio Pulitzer. ¿Saben cuánto le dieron por la fotografía? $2 millones. $2 millones de dólares. Le eligieron como la mejor fotografía captada. $2 millones solamente por ese concurso, más lo que ganaría por subir las fotos y venderlas, en fin.
2 millones de dólares. Al año siguiente este hombre se suicida. Creo que puso un tubo sobre su tubo de escape y tragó lo de la admisión del coche y murió al año siguiente. Dejó una carta, decía que le parecía imposible, entre medio de muchas cosas, también hay que decirlo, de que cómo fue capaz de captar esa imagen e irse a su casa. ¡Qué insensibilidad! ¡Qué insensibilidad, hermanos míos! Se suicidó, pero no solamente por eso. Dice, lo peor de todo no es que le dieran 2 millones de dólares. Lo peor de todo es que le pagaron por tomar la fotografía cuando hay millones de personas que se están muriendo en esta condición. Una falta de sensibilidad, ¿verdad? Amén. Amén. No sé, hermanos míos, pero si el Señor le está ministrando, a mí me ha ministrado mucho. El problema más grande no es el hambre en este mundo. El problema más grande no es el coronavirus. El problema más grande es el pecado. Y decirles que a veces somos, hermanos míos, como ese público que da 2 millones de dólares y dejando al perdido que se muera. Falta de sensibilidad en el pueblo. Amén. Falta de sensibilidad en el pueblo. Hay muchos perdidos. A veces decimos, la iglesia ha crecido. Mentira. Simplemente han crecido nuestros niños. Hay que salir a la calle, hermanos míos. Y créanselo que este mensaje no lo he elegido yo. Ha sido el Señor. Y vengo con este propósito. Creo que el Señor demanda sobre la iglesia. Debemos sensibilizarnos con lo que está pasando. Amén. Y entiendo y comprendo que la obra, el milagro, lo hace el Espíritu Santo. Pero, hermanos míos, su puesto no lo puede ocupar una piedra. Si ustedes callaran, las piedras hablarían. Les cuento algo que viví en Jerez de la Frontera. Fuimos a una granja así algo como personas que habían sido rehabilitadas, se les había predicado el Evangelio y servían en como una especie de granja para ayudar a los necesitados. Y entre ellos había un hombre, Pastor Pablo. La verdad que cuando yo le vi la cara me sorprendió, me chocó. Y entre medias de lo que estábamos haciendo, que fuimos a una iglesia para allí, nos contó el hombre el testimonio que le había pasado. Dice que este hombre era un satanista. Nos contó lo que él hacía y da vergüenza de verdad decirlo desde el púlpito. Dice que tenía un cargo muy alto. Dice que una vez, pastor, pasando por la calle, escuchó una música y era una especie de campaña que había, que estaban predicando, cantando, esas campañas que hacen. Dice, y a mí nadie, absolutamente nadie se acercó para hablarme del Señor. Nadie. Nadie vino a darme un tratado, tampoco nadie vino a ver cómo estaba o si me faltaba algo. Nadie vino y estaban en una campaña evangelística. Dice, pero cuando voy andando, fíjense para que vean, no lo tenía preparado contarlo. Y dice, cuando iba andando por la calle, escucho la música, yo escuchaba mucho ruido, pero de repente una bolsa, fíjense, una bolsa me toca la pierna y como que entro en un temblor ahí. Dice que entró como un éxtasis, dijo. ¿Amén? Y él sabía en su consciente de que era por algo que había en esa bolsa. Dice que cuando la coge, Cristo puede perdonar tus pecados. Y cuando nos contaba el testimonio, yo quedé atónito, porque sí es verdad que hay veces que las piedras nos quitan nuestro lugar. No permitamos, hermanos míos, que el mandato que el Señor nos ha dado lo cumpla otra parte de la creación. El mensaje es sencillo. El mensaje es claro. Pero no sé si aquí en la Iglesia del Camino también hay hombres y mujeres que trastornan el mundo. No sé si han llegado hasta aquí también.
Espero que sí, hermanos míos. Pero quiero dejarles con esta pequeña enseñanza, creo. Somos llamados desde dentro hacia afuera, nunca jamás desde fuera hacia adentro. Si realmente tenemos pasión por el Señor, si realmente tenemos pasión por Él, creemos que el Señor ha hecho algo poderoso en nuestra vida, somos llamados a compartirlo. Debemos de ser hombres y mujeres con pasión por el Señor, hombres y mujeres con compasión por el perdido y hombres y mujeres con sensibilidad. Amén. Sin más, creo que el mensaje es sencillo. Créanselo, que he luchado con el Señor para cambiarlo, pero creo ahora fielmente que es de parte del Señor. Amén. Hombres y mujeres que trastornan el mundo. Así con que, ¿les parece bien que oremos? Gracias, Señor. Gracias, eterno Padre, Señor.